Tú me avisas. Saludos, bienvenidos a todos. Hoy tenemos el honor de contar con Noel Quiñones en una entrevista especial para hablar de su trabajo como cineasta y de su documental que van a estar viendo con nosotros hoy. Bienvenidos, Noel. Saludos Marco, encantado de estar aquí, un placer conocerte. El placer es mío y yo sé que muchos van a poder disfrutar de un trabajo que seguramente fue de vanguardia y que marcó nuestro cine y lo que son los documentales. De verdad, estuve viendo el proyecto y me sorprendió mucho. Gracias por decir que sí a esta entrevista. Y pues, para que todos conozcan, queremos que te presentes y que nos cuentes un poco de cómo fue ese proceso del documental en aquel momento. Marco, cuando yo empiezo Raíces Eternas, todo se da justo al regresar de mis estudios en el área de cine en la ciudad de Los Ángeles. En aquel entonces, tanto George Lucas como Steven Spielberg estaban comenzando sus carreras con películas como Star Wars, Close Encounter y entre otras. Y había en mi cabeza orbitaba, mientras estudiaba, orbitaba todo este impacto de lo que estaba pasando en Hollywood en términos de que cosas bien grandes se estaban llevando a cabo. Y yo debo de entender, y siempre que pienso sobre el tema, ese ambiente, eso que se estaba dando en Los Ángeles a finales de los 70, tiene que haber influido en mí para yo llegar a Puerto Rico graduado. Yo nunca consideré en aquel entonces quedarme en Los Ángeles. Yo era sumamente joven, venía de un pueblo pequeño en Aguadilla, viajé solo a California a educarme y realmente me eduqué, pero estaban pasando cosas inmensas en el mundo de Hollywood, pero no realmente, nunca pensé que quedarme, nunca consideré quedarme en Los Ángeles. Quería venir aquí a Puerto Rico y trabajar acá y estar más cerca de mi tierra y de mis padres y de mi familia y de mis amistades. Como te dije, yo apenas tenía 21 años de edad. Y cuando llegué a Puerto Rico, inmediatamente me dediqué a producir y dirigir anuncios de televisión, pero siempre quería hacer algo por mi cuenta, siempre quería hacer algo algo adicional, un proyecto, quería tener un proyecto personal que para mí fuera de aquella magnitud de lo que yo vi que estaba sucediendo en California. Y mientras trabajaba, desde el 80 hasta el 85, esos 5 años, mientras trabajaba, pues me dedicaba a la realización de Raíces Eternas. ¿Por qué Raíces Eternas y no una película ficción, por ejemplo, de alguna historia de Cayetano Colitoste o alguna otra historia de ficción? ¿Y por qué un documental sobre la historia de Puerto Rico? Primero, porque hacía falta. Segundo, porque me encantaba la historia. Y tercero, porque siempre entendí que este proyecto iba a recibir el apoyo de muchas instituciones que iban a poder ayudarme con la parte del financiamiento. Por lo tanto, esas fueron las razones que me llevaron a desarrollar un proyecto personal. Y durante esos meses, durante esos años, pues como te mencioné, trabajaba 8, 9, 10 horas al día ganándome la vida, dirigiendo
comerciales y por las noches, gracias a la juventud, ¿verdad? Y por las noches trabajaba 7, 8 horas adicionales, 9, las que fueran, produciendo las diferentes escenas del documental Raíces Eternas. Algo que, entre paréntesis, que te tengo que decir, algo que realmente extraño y me gustaría ver en más jóvenes. Yo veo hoy que el joven trabaja hasta las 5 de la tarde, tiene todas las energías del mundo, pero no tiene un proyecto personal. Luego de las 5 o 6 de la tarde está la placita, o está Netflix, o están las amistades. Y de esta manera me da mucha lástima porque se pierden posibilidades, se pierden talento. No veo al joven ambicioso que realmente quiere invertir a temprana edad en su futuro con algún proyecto personal. Pero así, cierro paréntesis, así que de esa manera es que nace Raíces Eternas. Obviamente, cuando yo empiezo este proyecto, yo entiendo que tal vez en 6 meses iba a estar terminado, 7 meses. Nunca pensé que iba a tomar 5 años o 6 años de mi vida terminarlo, pero yo creo que, como tú viste, el proyecto es bien sencillo en lo que es datos históricos, pero es bien complicado en términos de su producción. Y las imágenes. Y, sí, producir cada imagen, ahí es donde está el impacto que tuvo Hollywood en mí, de que los valores de producción y la cantidad de extras, el tipo de fotografía, pues yo quería realmente emular con los recursos que yo tenía en ese momento, tratar de hacer una producción, como diríamos, una gran producción. Y por eso fue que tomó el tiempo que tomó. Y la verdad del caso es que yo veo Raíces Eternas y me digo a mí mismo, esto tiene que haber sido un milagro. Porque conozco muchos cineastas jóvenes que los veo y los apoyo hoy en día en sus proyectos personales, y veo el trabajo que pasan haciendo tal vez un documental de 10 minutos pequeñitos o un cortometraje de 10 o 15 minutos, y veo el tiempo y el trabajo que pasan, y me pregunto a mí mismo cómo es que nosotros pudimos haber hecho Raíces Eternas. Esto tiene que haber sido un milagro de Dios. Así que así comenzó. Y esas fueron las motivaciones que se dieron para hacer este proyecto. Noel, tengo una duda. Este proyecto personal, porque así lo has nombrado, ¿cuánto fue la inversión que necesitaste para lograrlo? Porque estamos hablando del 1985 cuando lo terminas, que tiene una serie de efectos, que tiene una serie de location, una cantidad de actores como mencionaste, la edición que no era la era digital, estamos hablando de otro tipo de edición. ¿Cuánto salió este proyecto? Oye, mira, si ahora mismo alguien viene donde mí y me pide que lo replique exactamente, que lo haga de nuevo exactamente como está ahí, yo te diría que este proyecto tiene que costar 2, 3 millones de dólares. En aquel entonces yo recuerdo que yo recibí donativos por la cantidad de 75, 80 mil dólares. El resto fue dinero personal que invertí en este proyecto y que provenía del resultado de mis trabajos. Siempre le digo a los jóvenes, cuando vayan a comenzar, comiencen jóvenes y no tengan gastos, reduzcan sus gastos personales al mínimo, váyanse a vivir con la abuela o con el papá y aprovechese de que allí tal vez hay un matre
calientito y comida rica y inviertan absolutamente todo lo que generan en su trabajo, en su proyecto personal y así que eso fue lo que yo lo que hice. Por lo tanto, ese proyecto eh, eh, el costo o la inversión fue lo que generaba en mi trabajo como director de anuncios de televisión, más como $75,000 que recibí en donativos de algunas empresas. Muchos de ellos se apasionaron con este proyecto. Tengo que mencionar el nombre de, por ejemplo, Carlos Roberts, Roberto Esteves, empresarios en el área oeste que se apasionaron y me siguieron por muchos años ayudándome en la realización del documental. Pero la inversión gigante, Marcos, fue una inversión voluntaria. Todas aquellas personas que nos ayudaron por querer que el proyecto se hiciera y que realmente pues no cobraron ni un solo centavo, empezando por mi mamá, que alimentó al crew por 5 años y no me costó nada. O sea que esa la inversión de mis padres en este proyecto pues fue gigante. Y además, cuando filmábamos en el oeste, el alojamiento de 15, 20 personas, todo era en la casa de mis papás. Así que mucho donativo, muchas personas, yo te diría que el 80% de lo que costó este proyecto llegó a través de ese tipo de donativo y trabajo voluntario. Tienes varios nombres entre los actores como José Ferrer, Walter Rodríguez en este proyecto. ¿Eran amigos ya antes del documental? ¿Se conocían? ¿Cómo llegan al proyecto? ¿Qué tal esa experiencia? Excelente pregunta. Walter, que en paz descanse, era esposo de mi prima que me adoptó y viví en su casa por 7 años desde que me gradué. Yo soy natural de Aguadilla, toda mi familia vive en Aguadilla. Mi prima Hilda Quiñones estaba casada con Walter, vivían aquí en Guaynabo y yo viví con ellos muchos años. Así que obviamente de esa manera Walter me ayudó muchísimo, no solamente prestándome su talento, sino contactándome con muchos recursos técnicos para el documental. Y cuando el documental se terminó y se presentó en televisión, pues tuvo una acogida totalmente inesperada. Y esta acogida me llevó a mí a conocer a personas. En este caso fue el señor Frank Marrero, que era vicepresidente de Guapa Televisión. Y Frank era bien amigo de José Ferrer. Y fue a través de Frank que José Ferrer vio el documental y un 20 de julio del 1986, José Ferrer me invitó a Nueva York y fue ese día que casualmente fue el día de mi cumpleaños, 20 de julio del 86 o 87. Estuvimos todo el día grabando con José Ferrer la versión en inglés de Raíces Eternas. Genial. Wow. Hablaste mucho de Aguadilla y estoy viendo en tu biografía, que comienzas a hacer cine desde escuela superior. Era una escuela especializada, había un curso. ¿Cómo llegas al cine? ¿Por qué te interesas en el cine en esa edad? Marco, mira, no sé si tú sabes que yo me muevo en una silla de ruedas. Yo tuve un problema en mi espalda que me sacó de mi escuela, del Colegio San Carlos de Aguadilla, cuando yo estaba en tercer año de high, y me llevó a un centro de rehabilitación física en el centro médico acá en San Juan. Y allí en el centro yo me hospedaba de lunes a viernes y allí conocí a Rodolfo Calderón. Rodolfo tenía una condición parecida a la mía. Rodolfo era algunos 12 o 13. Perdón, que tuve que colgar una llamada. Y Rodolfo
trabajaba en Telemundo cuando a él le surge su enfermedad y, y, y está en el centro de rehabilitación al mismo tiempo que yo, pues tratando su condición. Cuando yo salí de ese centro, regresé al Colegio San Carlos y regresé a la escuela, y cuando decidimos y cuando pensamos en qué íbamos a hacer para el show de talento anual que se daba en las escuelas, los famosos talent show, pues decidimos que ese año íbamos a hacer algo diferente y decidimos hacer una película, pero yo no quería hacer algo sencillo. Yo veía algo un poco más completo, con atención al detalle y hacer algo más profesional, ¿verdad? Considerando que éramos seniors, estábamos en cuarto año de escuela superior y éramos jovencitos y no teníamos muchos recursos. Levantamos un dinero a través de la comunidad y yo agarré el teléfono y llamé a Rodolfo, que ya estaba fuera del centro de rehabilitación y estaba en su casa. Y Rodolfo iba a Aguadilla con su amigo Carlos Echevarría. Carlos era el camarógrafo de la estación experimental, amigo de Rodolfo. Y cuando yo le hablé a Rodolfo de mi idea, Rodolfo me dijo, yo tengo a una persona que nos puede ayudar en este proyecto. Y le habló a Carlos Echevarría de mí y de la idea, y entonces ellos dos iban los fines de semana, y como por 5 o 6 fines de semana, Carlos llevaba su cámara, nosotros comprábamos la película de 16 milímetros y produjimos, nosotros cuando estábamos listos con toda la producción de alguna escena, los llamábamos y ellos de San Juan se desplazaban a Aguadilla y filmábamos sábados y domingos. Así que así nace, inclusive obviamente, yo creo que en ese momento ya estábamos en cuarto año de escuela superior, y yo realmente con este proyecto y con la experiencia que había sucedido, yo orbitaba emocionalmente en otra esfera, tanto así que durante los exámenes finales me preguntaban dónde yo estaba y nunca me conseguían, y yo había cogido PON de Aguadilla a San Juan y estaba editando la película con Rodolfo en Telemundo. Así que y cuando terminamos la película, pues fue Rodolfo el que me dijo, tú te tienes que ir para California, y me presentó opciones. Yo envié la película a Los Ángeles, me aceptaron en un instituto, la principal de la escuela del Colegio San Carlos en Aguadilla, Missy Galofín, que me adoraba y que tenía mucha empatía conmigo principalmente por lo que me tocó vivir en tercer año de high con mi nueva condición. Pues ella hizo todo lo posible para que los maestros me ayudaran y me pasaran de grado y me pudiera graduar y me pudiera ir a Los Ángeles a estudiar. Así que así nace mi pasión por el cine, así que fue por accidente. ¿Tuviste conexión con parte de los grandes desde el principio aquí en Puerto Rico, y de momento allá fuera de Puerto Rico también haces contacto con muchas personas que son importantes en el cine, y sigues trabajando y regresas a Puerto Rico, que no todo el mundo tiene esa visión de que quiero regresar a Puerto Rico? O sea, ha sido una trayectoria que ha hecho crecer el cine en Puerto Rico, y hoy vamos a poder apreciar lo que es Raíces Eternas, pero tienes un sinnúmero de trabajos que han sido premiados. Sigues, me imagino, trabajando en algunas cosas, y antes de que veamos Raíces Eternas, nos gustaría saber ahora mismo qué está haciendo Noel Quiñones. ¿Sigue activo en el cine? Oye, del 80 al 90 yo trabajé en Raíces Eternas, múltiples anuncios de televisión.
cuando Raíces Eternas salió a la luz pública y que conocieron que las personas tuvieron la oportunidad de conocer mi trabajo, pues una compañía de los Estados Unidos me contrató y desarrollé The Bell y San Juan Story. Estos dos cortometrajes, principalmente The Bell, me dio bastante, me abrió horizontes y yo empecé a volver a pensar en Los Ángeles. Y ya maduro, 10 años después de haber regresado de estudiar, decidí regresar a Los Ángeles y en Los Ángeles trabajé esos 10 años con una compañía que se llama Greenlight Productions, que fueron los que hicieron la película Stand and Deliver con Edward J. Olmos, la vida del profesor Jaime Escalante. Y yo le presenté a ellos mi libreto Flight of Fancy, un libreto que yo estaba escribiendo. Y junto a ellos desarrollamos esa película, Flight of Fancy. Cuando terminamos ese proyecto, el Departamento de Educación de Puerto Rico me llama para que yo lo traiga a Puerto Rico y dé a conocer a los jóvenes de las escuelas públicas, dé a conocer las experiencias de un boricua trabajando en el mundo de Hollywood. Y yo acepté la oferta, mi esposa y yo viajamos a la isla y presentamos la película en una gira por el sistema público y decidimos empezar a trabajar en un proyecto educativo, utilizando las experiencias nuestras en comunicaciones, lo que es lo visual. Y entonces ya en ese momento empecé a hacer más documentales, pero eran documentales de historias dramáticas que yo me encontraba en el sistema público de nuestro país, y también documentales sobre los niños que eran tocados con los programas educativos que nosotros desarrollamos, como Operación Éxito, La Máxima, La Magna, la nueva escuela virtual, el tratamiento intensivo, y de ahí salen documentales como Tírate, Los 17, El 1 a 1. Y luego de 20 años en el campo educativo, desarrollando esos proyectos que te acabo de mencionar, uno de los programas educativos que desarrollamos para motivar a que los estudiantes se mantuvieran en la escuela, es el 1 a 1, de donde sale el documental 1 a 1, que nos ha ganado varios Emmy, al igual que el documental Los 17. Así que en los últimos 20 años he estado trabajando en estos documentales, he estado bien preocupado por la educación en mi país y en los países de habla hispana. Y ahora estoy de nuevo trabajando en conversaciones con la misma compañía Greenlight Production de Los Ángeles. Y en los últimos 20 años hemos escrito juntos muchos libretos de cine. Y entonces ahora estoy de nuevo en una transición y viendo opciones de qué película quisiéramos desarrollar. Así que 20 años en el cine, 20 años en la educación, y los próximos años una combinación entre la educación que me apasiona y regresar al cine. Así que bien fácil describirte mi vida. Noel, y te escuchas con la misma energía de escuela superior, con los mismos intereses de hacer trabajos profesionales y de calidad. Ese norte parece que no ha cambiado durante toda tu carrera. Siempre te has visto detallista, siempre te has visto exigente, y eso es una motivación. Cuando vi el documental pensé, yo trabajé en La Granja con el director Ángel Manuel Soto, y hubo unas escenas que siempre nos cuestionamos, o por lo menos yo como actor,
de cuál iba a ser el impacto, cómo iba a ser recibido, y yo veo tu documental en el 1985 y no sé cómo las hiciste en términos de atreverte en algunas escenas, y estamos hablando sobre todo de las escenas taínas, donde fuiste bien arriesgado, supongo, para los 1980 en Puerto Rico. O sea, hay unas escenas gráficas que me encantó ver, así es, esto es un documental, esto es una recreación de nuestro pasado, y así era. So, a veces en Puerto Rico, cuando vemos cine, ponemos muchos tabú y no nos atrevemos así es la historia, así se debe ¿Cierto? contar, porque yo no me la estoy inventando, esto es así. Y eso me gustó ver en Raíces Eternas, porque como quiera, en 2015, todavía estos cuestionamientos de cómo debemos hacer cine en Puerto Rico, y si nos dejamos llevar por el qué dirán, o si hacemos cine tal cual, como se hace a nivel internacional. Y yo creo que es un ejemplo, lo que hiciste en el 1985 y lo que hacen otros cineastas como Ángel Manuel Soto ahora también en el presente, que no sé si lo conoces, pero sería genial que se llegaran a conocer. Él está trabajando también afuera de Puerto Rico, creo que en Los Ángeles ahora mismo, y me gusta esa energía que traen ambos al cine, alguien joven, alguien de trayectoria, y seguimos dando de qué hablar en Puerto Rico, Noel. Ahora van a poder disfrutar de lo que estamos hablando de Raíces Eternas, un documental que se terminó de grabar en 1985, que ya nos contaste que la traducción de José Ferrer fue 2, 3 años después también, y que fue muy premiado. Gracias, Noel, por el tiempo que nos estás dando para que las personas conozcan tu trabajo y para que se motiven. Sacaste un momento y se nota esa parte de educador para decirle a los jóvenes, oye, tu tiempo es oro, aprovéchalo, saca, Sí, saca, saca, sí, eso saca tus es metas bien. personales y trabájalas. Exacto, y es cierto. Yo no me gustaría el resto de mi vida enfatizar en eso, ¿verdad? Porque no sucede porque no hay motivación y el joven no conoce el potencial, ¿verdad? Su propio potencial, principalmente el recurso que se llama juventud y energía, ¿verdad? Porque ahora mismo jamás yo podría entrar en una empresa como Raíces Eternas, sin tener 400 ayudantes y todo el dinero del mundo para hacerlo. Ese recurso del joven, de ser puntual, de ser disciplinado, de tener metas, de ser perseverante, de entender que estamos, de que el joven le hace falta que le digan que entre los 20 y los 30 es invertir, no es recibir, es invertir. Ahora el joven entre esas edades eh, entiende y lucha, eh, y su perseverancia lo ves en ese intento de recibir, y es una gran pena porque de momento tienen 40 años y tal vez no han recibido lo que quieren, pero no tienen nada en lo que han invertido, no tienen nada, no tienen nada construido, ¿verdad? No hay cimientos, no hay una base sólida. Oye, para ti y para los jóvenes que me están escuchando, yo llevo 42 años en el campo laboral, y si yo he podido construir una vida interesante y poder tener opciones en la vida, ¿verdad? Tener opciones de a mi edad, poder decidir con toda la tranquilidad del mundo a qué quiero hacer y no estar presionado por nada. Oye, yo le debo eso a Raíces Eternas. Cada vez que yo que me enfrento a una situación donde personas en mi edad no tienen tranquilidad, eh, ni emocional ni financiera, eh, y viven en depresión, en, en esta angustia porque las expectativas no están alineadas a sus realidades, no se lograron las expectativas. Yo le doy gracias a Raíces Eternas, le doy gracias a Papá Dios que me
motivó y que me enseñó el camino y que me dijo, tienes que hacer esta inversión entre los 20 y los 26. Va a ser duro, te va a costar sangre, porque yo tuve 3 accidentes, pérdida total de mi auto, porque me quedé dormido de noche y estuve a punto de perder la vida por estar trabajando como trabajé en la realización de Raíces Eternas durante esos primeros de los 20 a los 26. Pero esa inversión es todo para mí hoy en día. Es todo para mí hoy en día. Y los jóvenes, y de todas maneras, ese es mi discurso. Yo entiendo que en mis 42 años en el campo laboral, si yo tengo algo que tengo que decir y que nunca me voy a cansar de decir y que es realmente mi legado, es decirle a todos los jóvenes, esta es la época de invertir en tu juventud, y tienes que invertir en tu educación, edúcate, viaja, trabaja fuerte, desarrolla proyectos personales ahora que eres joven, porque después de los 30 años es difícil, el ambiente es muy diferente, es muy diferente. Así que tienes toda la razón, nunca me voy a cansar de la prédica, Marcos, y te agradezco la oportunidad. A usted la oportunidad de poderlo conocer, saludarlo, hablar con alguien que ha vivido la transición del cine en muchas etapas hasta llegar ahora y seguir trabajando en el 2021 con lo que es digital y con otro tipo de ambiente, otros retos. De verdad, Noel, gracias por la aportación que ha hecho el cine puertorriqueño a la educación. Gracias por ser parte de los proyectos del Instituto de Cultura y permitirnos poder presentar Raíces Eternas para que más personas conozcan el trabajo y para que otros jóvenes también vean lo que puede ser el desarrollo del cine y del tema del documental en nuestro país. Hay una juventud sedienta que está trabajando, que yo sé que este mensaje le va a llegar y que sí que le hace falta que las diferentes generaciones se unan, se motiven y sigan trabajando. Noel, yo de mi parte quisiera hacerte otras preguntas, ya la haremos en el futuro, porque de verdad me gustaría conocer cómo es esa transición entre el cine, como hablabas que ibas, comprabas la cinta para poder trabajar el proyecto, venías a editar, cómo eran esos proyectos y cómo se editaba las horas, me imagino, editando, versus ahora que tenemos programas digitales que pueden trabajar en una computadora desde su casa. Es totalmente diferente el reto. De verdad, esos son temas que se pueden quedar sobre la mesa y podemos ir hablando sobre el cine, Seguro. cómo en Puerto Rico se ve la perspectiva, cómo tú lo viste, que has trabajado afuera con los grandes, has conocido a mucha gente importante en el cine y de verdad traer ese granito, esa motivación es importante para nosotros. Ahora todos los que están conectados van a poder también ver más adelante Raíces Eternas, van a poder disfrutar del proyecto, van a poder comentar en las redes y seguir los proyectos no tan solo del Instituto de Cultura, sino de nuestros artistas, porque el cine es un arte a nivel de Puerto Rico y a nivel internacional. Gracias, Noel. Si quieres decir unas palabras antes de irnos. No, muy agradecido a ti y a Saima, es el nombre de tu compañera. Soania. Y Pablo Crespo, que está por ahí también con Pablo, Pablo. Correcto. A Pablo Crespo, repíteme el nombre de tu compañera, perdóname. Juania. Juania y a ti, Marcos, a Pablo Crespo, a Pablo Ojeda en el Instituto de Cultura, le envía mis abrazos, mi admiración por lo que ustedes hacen. Y muy agradecido y siempre incondicionalmente a las órdenes de ustedes. Eso vale mucho, gracias. Hasta luego. Con esta entrevista, los esperamos en la próxima entrevista en Coloqueo. Buen día a todos. Y gracias muchas.